en barrio. Nos pone a los catalanes, que estamos en cualquier sitio menos en Cataluña, a tener que levantar la mano. No sé si hace 50 años que no la he levantado, tal como están las cosas hoy, parece que uno se esconde cuando estamos avergonzados de... Fue quizá lo único que no pudimos escoger, dónde nacer. Así que nos tocó nacer en Barcelona, pero ya sabéis algunos que estamos en cualquier sitio menos en Barcelona, ya que a algunos nos ha tocado hacer muchos traslados y mudanzas por razones de la obra, y con 19 mudanzas pues parece que la última es un poquito más estable. Ya tenemos esta cara de malagueños, mi esposa a veces más deje malagueña que el servidor, pero en todo caso estamos muy felices, siempre allí donde hemos entendido que el Señor quería que estuviéramos. Y generalmente siempre dentro de este compañerismo, generalmente con un equipo de hermanos, hermanas, siervos del Señor, de quienes hemos aprendido y algunos nos han dejado un legado importante, además del propio legado que, en el caso de un servidor, también lo propio de haber tenido unos padres comprometidos en la obra del Señor y también sirviendo en la obra a tiempo completo, como fue el caso de mi padre, como fue el caso de mi abuelo, Pedro Martínez en Águilas, para los históricos, y aún de un bisabuelo como colportor en la sociedad bíblica. Así que algunos hemos tenido un privilegio, diría alto honor, de nacer en el seno, modernos, en el seno de familia comprometida en la obra del Señor. Hacía unos años que no estaba aquí, pero efectivamente identifico algunas caras siempre identificables, y hay otros que no conozco, pero mi esposa y yo estamos agradecidos por esta iglesia, por todo lo que representa Vallecas, y aún no sé si muchos, pero unos cuantos años que tuvimos el privilegio de vivir en Madrid. De hecho, aquí nacieron nuestras hijas, pero aquí estuvimos viviendo en varias etapas, tanto de nuestra vida como familia, matrimonio, como antes de tiempo de soltero. Yo ya había vivido en diferentes etapas aquí, así que llevaba acumulado unos cuantos años en Madrid cuando nos tocó también pues marchar a Málaga, y no precisamente para tomar el sol, que es uno de mis mayores enemigos respecto a mi epidermis, mi piel, pero sí porque allí se abrieron puertas, y es donde estamos también, como años anteriores, en el norte, con otros hermanos y con siervos, desarrollando nuevas etapas en la obra que dieron lugar al establecimiento de nuevas iglesias. Y Vallecas, con algunos de sus componentes, pues como Amable Morales por tantos años, también integrado en la Junta de Evangelismo en Acción, y estamos muy agradecidos por unos y por otros. Y aquí veo a Ana María, que nos une también un tiempo precioso de muchos años colaborando juntos en el Ministerio de Evangelismo en Acción, que incluye Pinos Reales, que lo disfrutáis, quizá algunos más que otros que estamos tan lejos, pero casi os animamos a que sigáis disfrutando de Pinos Reales y aprovechéis oportunidades ahí. Para nosotros es un gozo que las iglesias aquí de Madrid y el entorno puedan hacer uso de estas instalaciones, y estamos muy agradecidos también de tanto que las asambleas contribuyeron y aportaron durante los primeros años
y aún los continuados también, pero uno refiere a aquellos primeros años cuando no había más que pinos y suelo. Y empezaba todo a ponerse en marcha y gracias al Señor pues han pasado muchos años. Sí, ya casi vamos también camino de los 50, 48 pinos reales. Creo que fue en el 74 que inauguramos, así que pues 49, ¿no? Sí, las matemáticas no me fallan, pero las memoria no me falla, pero ahí estamos. Quien lo vio y quien lo ve ahora, pues gracias a aportación y contribución de todo el uso que se le ha podido dar y siempre pues procurando revertir en las propias instalaciones y para beneficio de las propias iglesias y congregaciones que quieran hacer uso de aquellas instalaciones para sus convivencias, jóvenes, niños, familias, iglesias. Y esto sí que es cierto que los que menos usamos pinos reales somos nosotros, pero especialmente los campamentos de verano, como sabéis, en julio, que coordina Ana María por tantos años, y vamos a ver si el próximo 2024 podemos poner en marcha algunos campamentos de nueva creación con nuevos colaboradores que el Señor está poniéndonos muy cerca en el camino y estamos en ello. Bien, iba a decir que no sé qué pinto yo aquí esta mañana después de, bueno, perdón por la expresión tan coloquial, desenfadada, después de haber tenido un tiempo precioso esta mañana con diferentes aportaciones que nos han ayudado también para centrar nuestra atención en quien es el centro de nuestra atención, Cristo Jesús. Y va a seguirlo siendo. Esta mañana quería acercarme a una de las historias sin duda más conocidas, quizá familiares, no sé si decir en algún sentido simpáticas, en otro muy impactante, cuyos personajes de esa familia, hermanos por cierto, nos traen todos las grandes lecciones, y ya estoy seguro que estáis adivinando de quién quiero hablar. 3 hermanos, un varón, 2 mujeres. ¿Os habéis preguntado alguna vez? Nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué haría Lázaro? ¿Cómo sería su vida? Incluso la expectación de sus vecinos respecto a una persona que había estado muerta 4 días ya y que a la vista de muchos el Señor Jesús hace una obra, un milagro de resucitación. ¿Y qué pasaría con Lázaro después? Porque muchos habían llorado, preocupados por la enfermedad de Lázaro y finalmente su fallecimiento. Y no son los que lloraban las hermanas, es que lloraban los judíos. Así que yo a veces me he preguntado, curioseando un poco, quizá recreándome un poco con la imaginación de qué sería de la vida de Lázaro después de haberle resucitado el Señor Jesús. Me imagino que tendría una profunda inquietud, interés en aprovechar bien el tiempo, darle quizá más valor aún al regalo de la vida, aprovechar oportunidades, quizá servir al
a los vecinos, en esa línea de amistad o de relación, de vecindario. Aunque los líderes religiosos no estaban tan contentos con lo sucedido, y más bien los líderes religiosos, dice, los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, pues por él muchos de los judíos se alejaban de ellos, de ese sistema religioso y de estos líderes religiosos que tantas veces habían procurado también matar a Jesús, y ahora que Lázaro es resucitado, pues tratan de volver a la carga y eliminarlo, porque muchos de los judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Bueno, no voy a entrar en detalles, porque sería mucho fruto de la imaginación. Vamos a centrarnos en un pasaje que tenemos en el capítulo 12 de Juan, capítulo 12 de Juan. En el capítulo anterior tenemos todo el relato tan conocido sobre la enfermedad, la muerte de Lázaro, la preocupación de las hermanas, el buscar a Jesús, el avisar a Jesús de qué estaba sucediendo, de que viniese cuanto antes y demás. Y encontramos ahí también quizá una de las páginas más humedecidas por las lágrimas. Es esta página del capítulo 11, donde encontramos, además de ese versículo, el más corto de la Biblia: Jesús lloró. Jesús lloró. Y vamos a leer el capítulo 12, solamente los primeros versículos, y vamos a centrarnos. Voy a tratar de centrarme en lo que quiero esta mañana. Lo que quisiera esta mañana con ustedes o con vosotros, si me lo permitís, es considerar algo de la vida de Lázaro, Marta y María, que nos sirven de referencia de tres importantes caracteres que deben producirse en nosotros. Y me gustaría esta mañana, adelantando un poco esto, que pudiéramos considerar a Lázaro sentado con el Señor Jesús. Pudiéramos considerar a Marta, que sirve al Señor. Y pudiéramos considerar algo de María, que personifica de alguna manera con ese derramamiento de perfume a los pies de Jesús, personifica de alguna manera la adoración. Así que, sentados, bueno, hoy hemos estado aquí alrededor de esta mesa, de alguna manera sentados también al lado de Jesús. Pero me gustaría que consideráramos algunas cosas más. Y vamos a leer entonces Juan 12. Faltaban solo 6 días para la Pascua. Y dice que 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde por cierto tenía costumbre de ir, era un lugar que visitaba con frecuencia, la casa de sus amigos, Lázaro, Marta, María. Visita Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de entre los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con Jesús. Y entonces María tomó una libra de perfume muy caro. Perdón, estoy leyendo en la 2020.
aunque tenemos muy metidos en nuestra memoria la del 60, pero no quisiera despistar a nadie. En este caso, yo estoy leyendo la 2020. Dice, entonces María tomó una libra de perfume muy caro, de nardo puro, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. El aroma del perfume llenó toda la casa. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, quien le había de entregar, dijo, Jesús, ese perfume ha debido costar mucho, el equivalente al jornal de todo un año. Bueno, ya veis que la 2020 traduce de una manera, o nos ayuda vertiendo un poco en el texto, con algunas palabras, algo un poco más cercano quizá a la realidad de nuestro lenguaje. Dice, este perfume ha debido costar el equivalente al jornal de todo un año. ¿Por qué no se ha vendido y se les ha dado a los pobres? Cualquiera diría que Judas se preocupaba de los pobres, ¿no? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Le interesaba la pasta. Y como se encargaba de la bolsa, se quedaba con parte de lo que en ella se echaba. Y Jesús dijo, déjala, esto lo tenía preparado para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Quiero especialmente fijar la atención sobre Lázaro, Marta y María. Bueno, ayer teníamos una boda. Bueno, algunos no pudimos estar porque veníamos de camino Málaga-Madrid. Y generalmente cuando vamos a una boda, y es generalmente porque los que se casan quizá son conocidos, amamos, apreciamos, quizá la familia y demás. ¿Y qué ocurre en las bodas normalmente? Ya no digamos en los banquetes, ¿no? Que procuramos estar sentados ¿dónde? Lo más cerquita de los novios, ¿no? Y en la mesa, porque no se puede, pero en la mesita más cerca procuramos. Y Betania, que era una aldea a tan solo 2,5 kilómetros, 3 de Jerusalén, ahí vivían Lázaro, Marta, María. Creo que uno de los momentos, después de la emoción que supuso la resucitación de Lázaro, era que los 3 hermanos estar y verse con Jesús, ya que Betania era un lugar y la casa de ellos un lugar que Jesús frecuentaba. En el centro de esta historia está Jesús. Lázaro sentado muy cerca de Jesús, independientemente de que se pueda sentir tan profundamente agradecido por lo que hacía tan poquito había sucedido. Marta está sirviendo al Señor y María está derramando aquel perfume. Veamos un poquito sobre Lázaro. Lázaro es el hombre de quien se dice amaba a Jesús. Lázaro y sus hermanas tenían una relación frecuente, diría fresca,
con Jesús. Y tanto es así que su casa estaba abierta a Jesús. Los visitaba con frecuencia. Esto quiere decir también que ellas invitaban a Jesús. Y yo no sé cuántos de nosotros, cuántas veces invitamos a Jesús a estar con nosotros. Pero a ellos les hacía bien la visita de Jesús. ¿Y a quién no? Y les llevó a mantener una relación de amistad entrañable en la que iban profundizando día a día. Por eso, cuando Marta y María se dan cuenta de la situación de su hermano, si fuéramos al capítulo anterior, he aquí el que amas está enfermo, y Jesús, hablando con sus discípulos, les dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Versículo 13 del capítulo anterior. Pero Jesús decía esto de que duerme, de la muerte de Lázaro. Y ellos, los discípulos, pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero quiero fijar más mi atención con vosotros en la realidad de esta experiencia de Lázaro tras la resucitación de su cuerpo, su empeño en estar lo más cerca del Señor Jesús, sentado con él a la mesa. El hombre a quien acababa de resucitar, aquel a quien tanto amaba Jesús, que incluso nos relata el capítulo anterior frente al anuncio de que Lázaro, su amigo, había muerto. El mismo Jesús dice que prorrumpió en lágrimas. Y ahí tenemos el texto más breve de la Biblia, donde dice: Jesús lloró. Jesús ve llorar a Marta, ve llorar a María, ve llorar a los judíos, y él también llora. Hay sentimientos, ¿cómo no? Se estremeció también su espíritu, dice el texto, y se conmovió. Dice el 11:33, se sintió hondamente conmovido, y el versículo 38, Jesús de nuevo, profundamente conmovido. Así que, triste, pregunta: ¿dónde lo pusisteis el cuerpo? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y ved lo que dice el versículo 36 del capítulo 11. Aún los judíos dijeron, observando a Jesús: mirad cómo le amaba. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús tras la resucitación de su cuerpo, y dije que la escena que describen estos dos versículos 1 y 2, en los que centramos nuestra atención, nos muestra las personas de Lázaro, Marta y María, tres caracteres de la vida del cristiano, y que por tanto Jesús en el centro de nuestra vida. Pero esos tres aspectos deben ser realidades en nuestra vida como creyentes. Lázaro está sentado a la mesa con Jesús, y cuando Lázaro es ese hombre, ese varón de la casa con sus hermanas, es el anfitrión en ese momento recibiendo a Jesús, pero además es que Lázaro amaba a Jesús, y cuando uno ama
quiere estar al lado de quien ama, quiere estar cerca de quien ama, y el que es amado quiere estar cerca de quien o quienes le aman. Lázaro, que acababa de haber sido resucitado, está vivo, le gusta la compañía de Jesús, busca la compañía de aquel a quien le debe todo. Lázaro ha sido liberado de esas vendas que le paralizaban en la tumba y de ese sudario que envolvía su cuerpo. Muchos de nosotros hemos sido liberados también de esas vendas, esas ataduras que nos han tenido quizá por tiempo paralizados, y ese sudario que nos envolvía y que nos impedía ver la vida. Pero la pregunta sería, ¿nos gusta estar en la mesa con Jesús? ¿Buscamos la presencia del Señor en nuestra vida de continuo? ¿O son ausencias y solo presencia cuando un domingo por la mañana decidimos reunirnos para estar alrededor de una mesa con los elementos que simbolizan, nos recuerdan y celebramos la muerte de Cristo a nuestro favor? La sola presencia de este testigo silencioso que comparte la mesa con el Señor basta para recordar que lo que Jesús había hecho por él era tan sumamente importante. ¿Estamos nosotros agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y está haciendo en nuestra vida? Lázaro es el hombre de quien se dice amaba a Jesús. Amaba a Jesús. Lázaro y sus hermanas tenían una relación frecuente con Jesús, y tanto es así que su casa permanecía abierta. Pero es como se aprende a amar, estando con la persona a la que amas. Y seguramente necesitamos todos, yo más que nadie, saber estar cerca de Jesús, sentado a la mesa con Él, sentado a su lado, buscando su compañía, escuchándole hablar. Y tenemos tanto de lo que Él nos alimenta cuando leemos, estudiamos, meditamos las Escrituras y sobre todo aquellos relatos que tienen que ver con su vida y su ministerio. ¿Pinta algo Jesús en mi vida, en tu vida? ¿Le has dicho que sí definitivamente al Señor Jesús? Bueno, seguramente no os conozco a todos, a lo mejor todos los que estamos aquí le hemos dicho que sí. Y estamos sintonizando con esta onda, ¿no? Estamos sintonizando con esta realidad y esta necesidad, esto que nos conviene estar sentados en la mesa, intimando con Jesús, escuchando a Jesús y sabiendo aplicarlo a nuestras vidas, aquello de lo que de Él escuchamos. ¿O acaso es que mi vida es mía y yo hago con mi vida lo que quiero? Porque parece que esta, que es siempre la influencia del mundo, también tristemente está afectando a la vida de la Iglesia, a muchos creyentes en el día de hoy. Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset. Yo y mi trabajo, yo y mi dinero, yo y mis caprichos, yo y mi descanso, yo y mis hobbies, yo y mis jueguecitos electrónicos,
mi internet, yo y mis distracciones, yo y mis vacaciones, yo y mi descanso. Sí, posiblemente muchas de estas cosas son buenas, saludables y las podemos disfrutar oportunamente. Pero a veces el descuido nuestro y la distracción es tal que nos olvidamos y nos encontramos con muchos casos de hermanos, quizá más nuevos en la fe que los que estáis aquí, pero que les cuesta mucho ese cambio de vida que supone una frecuencia de relacionarse, de compañerismo con los creyentes, de estar juntos alguna que otra vez, de reunirse para tener un tiempo de oración, de compartir la palabra, un tiempo de comunión, para adorar juntos al Señor, alabarle con nuestros cánticos. Y ya sabemos que la adoración no es solo esto, sino que la adoración tiene que ver con las 24 horas del día, todo lo que hagamos y digamos desde que nos levantamos temprano en la mañana, poner nuestra vida en las manos del Señor. Queremos que nuestra vida sea de alabanza y adoración a Él, que todo lo que hagamos, aún las rutinas de nuestro trabajo doméstico, honren al Señor. Y líbrame, Señor, de cualquier tropiezo y de cualquier mala decisión. Tengo una entrevista, tengo un viaje, tengo que relacionarme con ciertas personas. No estoy muy seguro cómo irán las cosas, pero me pongo en tus manos. Deseo que tú me guíes, me instruyas, hables a mi corazón, a mi conciencia, me ayudes para saber medirme en las palabras, que mi actitud sea cuidada, que refleje más y más algo de ese carácter de Cristo que se va impregnando en mí, en ti, en la medida que vamos conociendo al Maestro, al Señor. Te pertenezco, soy tuyo, como diría Pablo, capítulo 28 de los Hechos, regresando tras aquel viaje terrible en el mar, pero hablándoles a aquella tripulación, hablándoles del Señor, de quien soy pertenencia y a quien sirvo. Y no sé si nosotros somos también valientes y transparentes para en cualquier momento de nuestras jornadas, cuando llegan esas oportunidades, somos valientes en poder dar, entregar una semillita, algo del testimonio en un momento determinado para poder depositar quizá en el corazón de quien nos escucha o quien nos observa, o nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros en la universidad, con nuestros amigos, vecinos. Ahí estaba Lázaro. Seguramente una familia que era conocida y que de alguna manera influía también en el vecindario. Lázaro estaba sentado. La pregunta al lado de Jesús. Y Jesús sabía que podía estar ahí porque Lázaro y Marta y María amaban a Jesús. La pregunta es si has dejado sentar a tu mesa a Jesús. O si quizá todavía te estás resistiendo y le estamos diciendo: Jesús, está bien, pero mira, quédate ahí en la entrada de la casa, ahí en el vestíbulo, no entres más adentro, no entres ni en el comedor, ni en la cocina, ni en el dormitorio, ni llenes esta casa, esta vida, pero voy a aprovechar de ti algo, de lo que me interesa, pero no quiero que intervengas demasiado en mi vida, no quiero que
que tu presencia o tus palabras o tu mensaje calen tanto en mi vida que tenga que estar dependiente de ti. Y quizá estamos dejando a Jesús un poco al lado cuando tenemos esta actitud, que seguro no es de ninguno de nosotros aquí. Pero me temo que muchas veces nos descuidamos. Y si Jesús realmente no es preeminente en mi vida, tampoco lo va a ser en mi hogar, tampoco lo voy a saber transmitir a mis hijos, tampoco lo voy a saber transmitir en el entorno en el que me muevo, en el vecindario. Bueno, ojalá, hermanos, nos sirva también esto a mí el primero como una llamada de atención para reaccionar de una vez por todas. Tu testimonio, como mi testimonio como creyente, es clave para el que tenemos al lado. La gente nos ve, la gente nos observa, los vecinos nos conocen y desde que nuestra propia esposa o marido, hijos, amigos, nuestros vecinos y nuestros familiares, círculo de familia que quizá tampoco conocen al Señor, que nos observa en el día a día, ¿cuál está siendo el impacto de nuestra parte hacia ellos respecto a nuestro compromiso de andar con Jesús, de estar gustando, de estar sentados con Jesús, a la mesa con Jesús, escuchándole y aprendiendo de Él, para luego vivir de manera que podamos reflejar el carácter de Él también. Cuando Pablo dice a los colosenses, Cristo debe tener en todo la preeminencia, lo dice por algo. Y es que seguramente algunos creyentes de Colosas no estaban sabiendo o no habían entendido todavía bien esto, y el apóstol Pablo tiene que recordarles, como tiene que recordarnos a nosotros también, que Cristo debe ser preeminente, el primero en nuestra vida, para todo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y aquí en Madrid también. Y en Torremolinos, en Vélez, en Málaga, y donde quiera que su palabra se predica. Cada creyente debería mostrar que tiene la vida de Dios. Cada creyente debería mostrar que ama, que amamos a Jesús. Cada creyente debemos mostrar que porque amamos a Jesús, le tenemos en cuenta. Y además, le proclamamos y le anunciamos, que es una de las razones por las cuales Él nos tiene aquí. Vamos rápidamente a una mención a Marta y María y terminamos. Pero Marta, dice, versículo 2, Marta servía. Y entiende que el más alto privilegio era servir al Señor. Ella asume eso como su privilegio y deberíamos entender que es el más precioso privilegio, el sabernos sirviendo al Señor, sabiendo que le pertenecemos, que somos parte de esa gran familia de Dios, y cualquiera que sea la edad que tengamos, debemos servir. Estamos para servir, servirnos los unos a los otros, siguiendo el ejemplo del Maestro que vino no para ser servido, sino para servirnos. Y Marta, una mujer seguramente muy activa en sus quehaceres domésticos, pero servir es mostrar ese aspecto de ser útiles. Es una respuesta de gratitud también a quien nos sirvió y nos sirve.
Y Marta está muy agradecida y es una expresión de su gratitud al Maestro. Y la vida cristiana está hecha de pequeñas y de grandes tareas y oportunidades que deben ser ocupaciones y responsabilidades que acometemos con todo sentido de responsabilidad. Todos somos llamados a servir. Servir es un privilegio y no debemos, en muchos de los casos, esperar a que nos digan: Benjamín, haz esto o haz aquello. ¿Estamos dispuestos a servir? Porque es la gran demanda del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es verdad que a veces el servicio implica sufrimiento, y los discípulos lo saben muy bien, porque varias veces han oído al Maestro al respecto. ¿Nos consideramos discípulos de Jesús? ¿Sabemos cuáles son las demandas del verdadero discípulo de Jesús? Las demandas del discipulado. ¿En qué consiste? Seguir a Cristo significa abandonar la idea de vivir para uno mismo. Seguir a Cristo es aceptar el desafío de que Él está y esté siempre en el lugar preeminente en mi vida. Y en el reino de Dios, los últimos serán los primeros y los grandes son los pequeños. El que manda es el que sirve, y el que quiera servir, o el que quiera salvar su vida, dice el Señor, la perderá, y el que la pierda, la hallará. Y esto no se corresponde mucho con la raza humana de la cual formamos parte, de la sociedad de la cual formamos parte, pero Dios obra de manera contraria a cómo reacciona la raza humana. Dios obra de una manera especial y nos enseña y trae a nuestro conocimiento por su palabra la importancia de qué sentido tiene ganar este mundo si perdemos el alma y las oportunidades para servir al Señor. Porque parece que para algunos servir al Señor es recibir solo el aplauso y el reconocimiento por lo que hacen. Servir al Señor, si es que eres, si es que soy un discípulo, significa siempre obediencia al Maestro. Si no, no soy digno de Él. Y podríamos hablar de algunos privilegios más del verdadero discipulado, lo que implica. Marta servía y tú y yo estamos llamados a servir también. Pongámonos a la disposición del Señor, a la disposición de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, de esa expresión local del cuerpo de Cristo, donde unos y otros nos necesitamos y estamos para ayudarnos en muchos aspectos. No esperemos el reconocimiento de nadie. Hagámoslo de corazón, entregándonos con toda generosidad. Simplemente sirve, ponte a la disposición de los ancianos, de los hermanos líderes, de los que tienen la responsabilidad de pastorearnos, de guiarnos y de darnos también esas áreas de servicio en las cuales podamos servir, a veces teniendo en cuenta también especialmente los dones espirituales que el Espíritu Santo, como Él haya querido repartir, y a la vez también con los dones, habilidades que unos y otros tenéis y tenemos. Marta servía y tú y yo estamos llamados a servir. Jesús no se limitó a hacer siquiera lo que le gustaba, sino a lo que necesitábamos tú y yo. Y a veces nos tenemos que dedicar no a lo que nos gusta, sino a lo que el otro necesita de mí.
terminamos con una referencia a María y dejamos algunas cosas en el tintero. Pero María creo que puede ayudarnos aquí su buen hacer, derramando aquel perfume de alto precio a los pies de Jesús. Ungió los pies de Jesús, dice, y los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Juan 12:3. Tres versículos encontrados, 4 resultados. Sobre el perfume, tomando una libra de perfume de nardo puro, dice la versión del 60, es decir, de mucho precio. Por eso que los ojos de Judas le hacían chiribitas. ¿Cuánto dinero había por ahí? Del que yo no me he podido aprovechar. Pero en todo caso, sin entrar ahora en detalles del valor del nardo, es el nombre tanto de la plata como del aceite que da con esa fragancia, debido a que era exorbitadamente caro, el acto de devoción de María fue costoso, ya que era extraordinariamente caro, equivalía al salario de un año de trabajo de un trabajador en aquella época, así que podríamos traducirlo nosotros en euros, lo que significa todo un año de trabajo y derramarlo ahí a los pies de Jesús. Ese perfume normalmente se asociaba con las fiestas y para María lo era el que Jesús estuviera en su casa, y como anticipando que sería la última vez, además de tan profundamente agradecida porque Jesús había resucitado a su hermano. Yo quiero hacer hincapié en estos 2 versículos para concluir, conociendo ya un poco del entorno y el momento y las circunstancias, que el Señor nos ayude a saber también, como María, derramar lo mejor que tengamos de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras capacidades, de nuestra salud, o aún a veces también de nuestra salud quebrantada. Esa mujer deseaba honrar dignamente al Hijo de Dios, consagrándole lo que tiene de más precio en su casa, y lo hace con toda la dignidad requerida, y quiere afirmar también de un modo quizás silencioso que aquel que va a ser crucificado lo es todo para ella. Pueden faltarle palabras para expresarse. Puede resultarle difícil expresar lo que hay en su corazón, pero desde luego lo que hay en su corazón es adoración, y por eso derrama ese perfume de alto precio. La adoración no necesita palabras para elevarse hacia aquel que es el único digno. Además, nuestras palabras podrían ser vacías de contenido, porque con ellas difícilmente expresamos lo que a veces siente nuestro corazón. Y siente en nuestro corazón esa verdadera adoración al Maestro. Y qué bueno sería que todas estas consideraciones nos hicieran reflexionar, que sepamos dar nuestro mejor tiempo al Maestro, el tiempo de nuestra familia, nuestros recursos económicos, lo mejor de nuestros dones. Entregarnos a ese servicio de excelencia al Señor, sirviendo a los hermanos, a los jóvenes, a los niños,
a las personas necesitadas, incluso aquellos que están fuera, o es que solo pienso en mí y solo en mí, alimentando egoísmos que no van a ningún sitio y que no reflejan nada del carácter de Cristo del que debe ser impregnada nuestra vida, y lo es cuando estamos leyendo y escudriñando la palabra de Dios, y cuando estamos escuchando exposiciones y edificándonos juntos como pueblo de Dios. Sí, claro que quiero que lo que digo nos haga pensar, nos haga reflexionar. Quizá algunas veces estas cosas nos hacen un poquito de pupa, y es bueno que la palabra de Dios, que nos hable fuerte al corazón y a nuestras conciencias, y a veces nos hagan recapacitar por fin, nos hagan, si me permitís la expresión, no daño, quizá un poco pupa, porque quizá trata de despertar nuestras conciencias dormidas muchas veces, en las que nos tenemos que decir: ¿qué pinto aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol? La palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso significa que no solamente convierte el alma, sino que produce en nosotros los cambios más radicales en nuestra vida: conducta, compromiso, entrega, servicio, dedicación, en definitiva, consagración. Oramos, Señor, esta mañana para darte gracias por la vida de hombres y mujeres sencillos, quizá viven en lugares recónditos, como aquella aldeíta, pero que eran todo un ejemplo y un testimonio vivo para sus vecinos. Y llamaba la atención también aún aquellos líderes religiosos. Pero queremos esta mañana, de nuevo, antes de marcharnos, volver a recordar la necesidad de expresar, como entre los diversos caracteres que deben imprimirse en nuestra vida, que delaten realmente que somos tus hijos, saber aprovechar cuantos momentos sean posibles, estar sentados a tu lado, aprendiendo de ti, recibiendo de ti, aprovechando también el servicio en aquello que podamos, estar listos para servir a los demás, y a la vez también, quizá todo eso como una expresión también de nuestra adoración a ti, derramar nuestra vida, si es lo mejor que tenemos, derramarla delante de ti y ponerla a tu disposición. Oramos, Señor, para que esto sea cada día más una realidad en nuestra vida, o sea, también en la congregación, en este lugar y en todos aquellos lugares donde tu pueblo se congrega y donde tus hijos, en medio de una sociedad que vive de espaldas a ti, necesita no sermones, pero sí vidas transformadas que expresen, delaten la realidad de que caminamos con Jesús, de que nuestra mejor compañía es Jesús. Nuestros intereses son los intereses del Señor, y que nuestro servicio es generoso
como el Señor nos ha servido y es el ejemplo perfecto. Bendigas y prosperes esta congregación, tu pueblo aquí en esta ciudad de Madrid. Nos ayudes en el resto de esta jornada. Ayúdanos a hacer también los ajustes necesarios en nuestra vida para ser para la alabanza y la gloria de tu nombre. Amén. Amén.